Y Humble, John Humble, podría volver para una precuela, contando la historia del personaje antes de la primera película. ¿Cómo va a ser eso? Hablamos después de la cortinilla. Hola, Sociedad de Consumo Pop, hablemos de Humble. Humble clásico, personaje de Sylvester Stallone, que tuvo 5 películas y que ahora está de regreso. Al menos está procurando volver. Tenemos información de que durante el Festival de Cannes circuló ahí en el mercado una búsqueda de inversionistas interesados en financiar una película precuela de Rambo contando sus años en Vietnam, en la guerra de Vietnam. La película sería dirigida por Jari Hylander, quien dirigió Sisu, que es una película finlandesa también absurda que da bien el tono de lo que quieren hacer con esta película. Voy a comentar esto en un momento y Sylvester Stallone no está directamente involucrado en el guión porque él no tiene los derechos de Rambo. Los derechos de Rambo son de Millennium Media y la gente que está produciendo en Millennium Media dijo que si él está interesado y hay un papel para él, incluso podría hacer una participación especial como algún personaje. No como Rambo, no vamos a hacer un rejuvenecimiento facial a Stallone para que sea Rambo una vez más. Vamos a elegir a un actor joven para interpretar al mismo Rambo. Ahora vamos a las preguntas que siempre hacemos en estos momentos. ¿Cuál es la necesidad de esto? Y Rambo termina siendo un personaje aún más complejo porque tienes el primer Rambo, First Blood, que en realidad es el nombre de la película, ni siquiera era Rambo First Blood, basado en una novela llamada First Blood que cuenta la historia de un veterano de Vietnam que fue masticado y escupido por el sistema y que es expulsado de una ciudad y tiene un brote psiquiátrico porque tiene trauma de guerra. Hoy se llama trastorno de estrés postraumático. Es el trauma de estrés postraumático. Y él tiene un brote y amenaza a toda la ciudad. Va tras los policías y todo eso. Y al final él muere. Incluso hay una escena de Rambo muriendo al final de esa película. Solo que el mismo Stallone pidió que la cortaran porque él ya estaba visualizando una secuela y ahí es donde todo se descompone porque de ser un personaje trágico hecho con una crítica social, una crítica al militarismo, una crítica al sistema, es en Estados Unidos sobre el trato que se les da a los veteranos de guerra y el horror de la guerra incluso para quienes sobreviven a ella. Se convirtió en un héroe de acción, lo pusieron en manos de James Cameron y ahí, hermano, lo pusieron en manos de James Cameron, Rambo II, La Misión, y se volvió un action figure, se volvió una película de acción desenfrenada con uno que otro guiño a una crítica más fuerte a la guerra de Vietnam, pero en general balazos, golpes y explosiones. Pasó a llamarse Rambo Rambo Primera Sangre parte 2 y después el Primera Sangre desaparece porque viene Rambo 3 con Rambo yendo a Afganistán a hacer una alianza con la banda de Afganistán allá contra los soviéticos, la misma banda que después se va a volver enemiga de Estados Unidos. Después, muchos años después, viene Rambo 4, ultraviolento, John Rambo y finalmente Rambo Last Blood, que fue en 2019, que fue un fracaso de taquilla y trata de recuperar de cierta manera al personaje más introspectivo, pero la película ahí sepultó de una vez la franquicia. ¿O será que no? Porque ahora viene esa idea de hacer una precuela y ahí dos cosas pueden pasar. Puedes hacer un drama de guerra introduciendo la primera película con todas las cosas horrendas que suceden en la guerra, con una discusión sobre el papel de Estados Unidos en el escenario mundial, con la discusión de lo que fue la guerra de Vietnam, la discusión de cómo esos soldados fueron a una guerra que no era de ellos y muchos perdieron la vida allá. La discusión de cómo esa guerra fue absolutamente inútil, inofensiva, la discusión de cómo los soldados en la guerra de Vietnam fueron traumatizados por una experiencia absolutamente infernal.
o puede ser una película de acción, o puede ser una maldita película de bombas, golpes y malditos Vietcongs, que creo que va más por ese lado, que creo que va más por ese lado. Yo creo que nadie va a querer, en este momento ya estamos más en los años 70, nadie va a querer en este momento victimizar. Soldados estadounidenses luchando una guerra fuera del país. Creo que no va a funcionar, lo cual es una lástima, en mi opinión, porque creo que es innecesario. La primera película ya dice todo lo que tiene que decir. Creo que sería interesante si encontraran un guión que fuera realmente bueno, sólido y profundo, que discutiera esas cuestiones que llevan a un joven que sale de la clase media, se alista en el ejército y es usado como carne de cañón y regresa a casa loco y la gente lo odia. Podría ser una muy buena película, con un aire retro, algo medio de los años 70, algo como Apocalipsis, ahora algo como Nacido para Matar o El francotirador. Hasta el propio Rambo, ¿no? Que es de 82, First Blood, ahora para hacer una película ultra violenta, lleno de testosterona y hombres musculosos. Ahí sí, no sería una película de los años 70, sino una película de los años 80. También cuesta poco y tal vez le vaya mejor en ese sentido, en el sentido de lo popular, al menos en las redes sociales, creo que va a tener más éxito. Pero tú, ¿qué piensas? Primero, ¿vale la pena volver a Rambo, hacer más Rambo? ¿Hay espacio para Rambo en el cine? ¿Cómo crees que debe ser el tono de esa película? ¿Más como Rambo 1 o como Rambo 2? Rambo 2 fue un mega éxito de taquilla, recaudando 300 millones de dólares en el 85, ¿verdad? A mediados de los años 80. Fue una locura la taquilla que hizo Rambo 2. Entonces es una señal ahí que tal vez dependiendo del caso, a veces es mejor hacer que Rambo dispare al aire y que se vaya al diablo. El estrés postraumático, vamos a ver qué onda, deja aquí tu comentario, tu opinión. En un momento regreso con más temas de la cultura pop. Después de la cortinilla van a aparecer opciones para que le des clic y te quedes un rato más conmigo. Aprovecha que está empezando el fin de semana para ponerte al día con los videos del canal. También puedes dejar un comentario, un like, interactuar de alguna forma para que recibas más notificaciones del canal, porque no basta con suscribirte y activar la campanita, que seguro ya lo hiciste, pero si dejas un comentario vas a recibir más videos. YouTube va a empezar a ponerlos en tu inicio, va a empezar a entregártelos porque comentaste, o sea que por lo menos interactuaste aquí. Te involucraste en la discusión, así que ese tipo debe recibir 4 cosas más. Hazme ese favor. Hasta luego, hasta pronto, adiós. Uf.